Buenos días, somos el equipo 3 conformados por mi compañera Jocelyn, mi compañero Liam y su servidora María Belén. Y presentaremos una breve secuencia acerca de los modelos teóricos atómicos que han existido a lo largo del tiempo. Modelo atómico de Demócrito. La palabra átomo fue introducida en la historia por el filósofo griego Leucipo de Mileto y su discípulo Demócrito 450 años antes de Cristo. Se podría decir que estos filósofos sembraron la semilla que traería como fruto todas las teorías atómicas que mencionaremos en este video. Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, de existencia eterna, homogéneas e incomprensibles, cuyas únicas diferencias eran de forma y de tamaño, nunca de funcionamiento interno. A estas partículas las llamó átomos, una palabra que proviene del griego atemnein y significa indivisible. Este modelo tenía una serie de principios que concluían en que la solidez de un material dependía del tipo de átomo del que estaba hecho y de la unión entre dichos átomos. Algunos principios fundamentales del modelo atómico de Demócrito se mencionarán a continuación. Estos átomos son físicamente indivisibles. Entre cada átomo hay un espacio vacío. Los átomos son indestructibles. Los átomos están continuamente en movimiento. Y por último, hay muchos tipos de átomos. Modelo atómico de Dalton. Fue hasta el siglo XVII que resurgió en Europa el concepto de átomo, y con ello nacieron nuevas teorías sobre él. Esta teoría atómica nació del trabajo de John Dalton durante el periodo de 1803 a 1807. En ella, Dalton sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. Esta teoría se apoyaba de los siguientes enunciados. La materia se constituye de partículas mínimas, indestructibles e indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son siempre idénticos entre sí, con la misma masa y las mismas propiedades. En cambio, los átomos de elementos diferentes tienen masas y propiedades distintas. Los átomos no se dividen ni se pueden crear ni destruirse durante las reacciones químicas. Los átomos de elementos distintos pueden combinarse para formar compuestos en diferentes proporciones y cantidades. Cuando se combinan para formar compuestos, los átomos se ordenan según reacciones simples, descritas mediante números enteros. Este modelo fue de gran importancia en el surgimiento de la química moderna, y aunque presentaba varias insuficiencias, este permitió resolver cuestiones sobre la materia que no tenían respuesta en su época. En 1902, Gilbert Newton Lewis desarrolló un modelo del átomo cúbico de naturaleza estática con los electrones ubicados en los vértices, de manera de poder formar pares de unión con otro átomo. En 1916 lo mostró al público en su artículo La molécula y el átomo. En la propuesta de Lewis, a medida que se avanzaba en cada periodo de la tabla periódica, se agregaban un electrón a uno de los vértices. La elección de un cubo puede parecer extraña desde la perspectiva actual, pero el modelo de Lewis tenía un aspecto muy importante en el desarrollo de la tabla periódica, ya que sugería que la periodicidad química y las propiedades de los distintos elementos se rigen por el número de electrones que se ubican en cada cubo. Para Lewis, las capas atómicas exteriores son mutuamente interpenetrables, de modo que un electrón puede formar parte de una misma capa exterior de dos átomos diferentes y no podría afirmarse su pertenencia a ninguno de los dos de forma exclusiva. El concepto del enlace del par de electrones compartido era el aspecto saliente del trabajo de Lewis. La suposición que, para mantener unidos los átomos en las moléculas, era fundamental la presencia de un par de electrones conjuntamente retenido por dos átomos, proporcionó el enlace faltante para darle consistencia al comportamiento experimental. Al igual que sus predecesores, Lewis había reconocido tanto la importancia del número 8 en las relaciones de valencia y su correlación con las estructuras de los gases nobles. Sin embargo, Lewis presentó un modelo de mayor amplitud, donde se resaltaba la importancia del par de electrones compartido,
lo que permitía la extensión de la regla del 8 a especies en estado de oxidación inferior. En el modelo de Lewis tenían cabida la representación de los dobles y triples enlaces mediante la unión de una arista o una cara respectivamente. Este modelo se limitaba a los elementos de los bloques S y P de la tabla periódica. Langmuir, en su primer y más ambicioso artículo, intentó remediar este defecto extendiendo el modelo para los elementos del bloque D mediante el uso de 11 postulados básicos que justificaban la disposición de los electrones en átomos aislados y su participación preferencial en compuestos. Langmuir buscó deducir toda la estructura teórica y descriptiva de la química a partir del modelo del átomo cúbico. Para 1921, tanto Bohr como Charles Bury habían demostrado que el postulado de Langmuir sobre la secuencia de llenado de las capas electrónicas tenían incorrecciones, en especial el postulado de que solo podría iniciarse una nueva capa de electrones si las anteriores estaban completamente llenas. Sin embargo, no todo fue en vano. Varios conceptos valiosos pudieron evolucionar a partir de los refinamientos de Langmuir en base a la teoría de Lewis, como los principios de electroneutralidad e isoelectrónico. También fue importante para la discusión actual la propuesta de Langmuir del uso de postulados para deducir de manera matemática la expresión de la regla del octeto. Modelo atómico de Thomson. Este modelo fue propuesto por J. J. Thomson, descubridor del electrón en 1897. Este modelo es previo al descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que se asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella, como las pasas en el pudín. Dicha metáfora le otorgó al modelo el epíteto de modelo de pudín de pasas. Esta fuerza de atracción lo devuelve de nuevo al centro. La fuerza de atracción al centro de una nube esférica cargada uniformemente es directamente proporcional a la distancia a su centro. En el modelo de Thomson, los electrones pueden rotar libremente en las órbitas de anillos que se estabilizan mediante interacciones entre electrones. Los espectros de línea se explicaban por la diferencia de energías cuando se movía a lo largo de diferentes órbitas de anillos. Para llegar a esta conclusión, realizó una serie de experimentos. En el primer experimento, el científico investigó si las cargas negativas de los rayos catódicos podrían ser separadas en un medio magnético. Para realizar este experimento, Thomson construyó un tubo de rayos catódicos en cuyos extremos colocó dos ranuras que a su vez fueron conectadas a un electrómetro. De esta forma, comprobó que cuando los rayos son desviados magnéticamente se registra poca carga. De este resultado, Thomson dedujo que la carga negativa es inseparable de los rayos. En el segundo experimento, empleó otro tubo de rayos catódicos en el que se logró un vacío casi completo. La intención era comprobar si bajo la presencia de un campo eléctrico los rayos catódicos podrían desviarse. Anteriores experimentadores no habían observado esto, pero Thomson creía que sus experimentos eran defectuosos porque contenían trazas de gas. Thomson construyó un tubo de rayos catódicos con un vacío casi perfecto y con uno de los extremos recubierto con pintura fosforescente. Thomson descubrió que los rayos de hecho se podían doblar bajo la influencia de un campo eléctrico. En el tercer experimento, determinó la relación entre la carga y la masa de los rayos catódicos, al medir cuánto se desvían por un campo magnético y la cantidad de energía que llevan. Encontró que la relación carga sobre masa era más de 1.000.000 de veces superior a la del ion hidrógeno, lo que sugiere que las partículas son muy livianas o cargadas. El modelo de Thomson se ha comparado con un postre británico, el pudín de pasas. El modelo de pudín de pasas tiene electrones rodeados por un volumen de carga positiva, muy parecido a pasas cargadas negativamente incrustadas en un pudín cargado positivamente. El modelo de Thomson fue refutado en un experimento sobre la dispersión de partículas alfa en una lámina de oro en 1909, que fue analizado por Ernest Rutherford en 1911. En este experimento se demostró que debía existir algo dentro del átomo con una fuerte carga positiva y mayor masa,
siendo conocido como el núcleo. El modelo de Thomson hacía una predicción incorrecta de la carga positiva en el átomo, pues afirmaba que ésta estaba distribuida por todo el átomo. Su teoría no mencionó nada sobre el núcleo del átomo. Más tarde esto fue corregido en el modelo de Rutherford, donde se definió el núcleo atómico. En 1911, el químico y físico británico Ernest Rutherford propuso un modelo atómico a partir de los resultados de su experimentación con láminas de oro. Este modelo constituyó un quiebre con modelos anteriores como el modelo de Dalton y el de Thomson, y un paso hacia adelante respecto al modelo actualmente aceptado. Según sus consideraciones, el átomo operaba como un sistema solar de electrones que orbitan alrededor de un núcleo atómico más pesado, como hacen los planetas alrededor del Sol. En su modelo atómico, Rutherford propuso que los átomos tienen un núcleo central donde se encuentra el mayor porcentaje de su masa. Además, según esta teoría, este núcleo tiene carga eléctrica positiva y es orbitado por partículas de carga opuesta y de menor tamaño, conocidos como electrones. También estableció que la suma de las cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo debería dar cero como resultado, es decir, deberían ser iguales, para que el átomo sea eléctricamente neutro. El método experimental de Rutherford partía de varias láminas delgadas de oro que serían bombardeadas en laboratorio con núcleos de helio, midiendo así los ángulos de desviación del haz de partículas al atravesar el oro. Este comportamiento, que en ocasiones alcanzó desviaciones de hasta 90 grados, no concordaba con el modelo atómico propuesto por Thomson, imperante en la época. El modelo de Rutherford establece que el átomo tiene la carga positiva concentrada en el núcleo y los electrones orbitan alrededor de él. Si el átomo tuviese la estructura planteada por Thomson, las partículas alfa positivas, al atravesar la lámina de oro, deberían seguir sus trayectorias o desviarse muy poco. Sin embargo, lo que ocurrió es que se vieron desviaciones de estas partículas de hasta 90 y 180 grados, lo que demostró que el átomo efectivamente tiene la carga positiva concentrada en su centro, como proponía Rutherford, y no distribuida en una esfera, como proponía Thomson. Por otra parte, este modelo tiene ciertas limitaciones que se pudieron resolver con el avance del conocimiento y la tecnología. No se podía explicar cómo era posible que en el núcleo atómico se mantuvieran unidas un conjunto de cargas positivas, pues deberían repelerse, ya que son todas cargas del mismo signo. Otra de estas incógnitas es que no se podía explicar la estabilidad del átomo, pues al considerar los electrones de carga negativa que giran alrededor del núcleo positivo, en algún momento estos electrones debían perder energía y colapsar contra el núcleo. Modelo atómico de Bohr. Después de las aportaciones científicas de John Dalton, Joseph Thomson y el modelo de Rutherford, Niels Henrik Bohr propuso su modelo atómico en 1913. Y bien, este modelo establece que los átomos tienen diferentes configuraciones electrónicas en que los electrones se mueven en órbitas circulares alrededor del núcleo. El modelo de Bohr se parece al modelo planetario de Copérnico, los planetas describiendo órbitas circulares alrededor del Sol. En este caso, los electrones solo pueden orbitar por determinadas órbitas permitidas. Los radios de las órbitas no pueden tener cualquier valor. Bohr estudió el movimiento de los electrones que se orbitan alrededor del núcleo en la teoría atómica y propuso su teoría, utilizando las líneas espectrales del átomo de hidrógeno y la teoría cuántica de Planck. Y, a raíz de esta información, los postulados de Bohr se pueden resumir de la siguiente manera. Los electrones de un átomo se mueven en órbitas a cierta distancia del núcleo. Cada estado estable tiene una energía constante. A cualquier nivel energético estable, el electrón se mueve en una órbita circular. Estas órbitas se denominan niveles de energía o capas. Mientras un electrón está en uno de sus estados estacionarios, el átomo no emite luz. Sin embargo, cuando pasa de un nivel de energía alto a un nivel de energía más bajo, emite un cuanto de luz igual a la diferencia de energía entre los niveles. Los niveles estables en los que es posible el movimiento de los electrones se designan con las letras de la K a la Q. Cada órbita tiene electrones con distintos niveles de energía obtenida que después se tiene que liberar, y por esa razón el electrón va saltando de una órbita a otra hasta llegar a una que tenga el espacio y nivel adecuado.
Según el modelo atómico de Bohr, el electrón en movimiento circular al nivel de energía más cercano al núcleo es estable, no emite luz. Si se le da suficiente energía al electrón, el electrón saltará a un nivel de energía más alto que el nivel de energía en el que se encuentra. En este estado el átomo es inestable. Y bueno, este modelo tuvo sus fallas o errores. Algunos de estos fueron que, dado a los electrones son muy rápidos, deben considerarse no solo en la física clásica, sino también en la teoría de la relatividad. El modelo atómico de Bohr solo puede explicar los espectros de átomos de un solo electrón, no puede explicar los espectros de átomos de varios electrones. Según el principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg, la ubicación y la velocidad del electrón en el átomo no se pueden determinar simultáneamente con absoluta certeza. Por lo tanto, el concepto de órbita es erróneo. Y por último, este no menciona los neutrones. Modelo atómico de Sommerfeld. El modelo atómico de Sommerfeld es una extensión del modelo atómico de Bohr. El nuevo modelo fue desarrollado por el físico alemán Arnold Sommerfeld y su asistente Peter Debye en 1916. El modelo se llevó a cabo con la ayuda de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Sommerfeld descubrió que los electrones de ciertos átomos alcanzaban velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Las modificaciones básicas del modelo de Sommerfeld respecto al de Bohr son que los electrones se mueven alrededor del núcleo del átomo en órbitas circulares o elípticas. A partir del segundo nivel energético existen uno o más subniveles en el mismo nivel. El electrón es una corriente eléctrica minúscula. Y bien, este modelo tiene sus limitaciones. El modelo atómico de Bohr no tenía fisuras cuando se trataba del átomo de hidrógeno. Por otro lado, cuando se trataba de átomos de otros elementos químicos, los electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía. Para el átomo de hidrógeno y el ion helio, esto no afecta el espectro, porque ambos tipos de capas son energéticamente iguales. Sin embargo, para los átomos de varios electrones aumenta el número de posibles niveles de energía. En el espectro, esto se manifiesta en un mayor número de líneas espectrales. Pero, ¿cuál fue su solución? Respecto a estas fisuras, Sommerfeld postuló que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles, con energías un poco diferentes. Además, a partir de los cálculos teóricos, Sommerfeld había encontrado que en ciertos átomos las velocidades de los electrones alcanzaban una fracción apreciable de la velocidad de la luz. Sommerfeld también realizó estos cálculos para electrones relativistas. El modelo atómico de Sommerfeld introdujo dos modificaciones básicas: velocidades relativistas. En los átomos los electrones se mueven en órbitas circulares y elípticas, a diferencia del modelo de Bohr, que en los electrones solo giraban en órbitas circulares. La excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico que determina la forma de los orbitales, el número cuántico azimutal. Se tiene una fórmula, la fórmula de Wilson-Sommerfeld. Esta representó un elemento clave para la definición de un modelo Bohr-Sommerfeld. El modelo de Bohr-Sommerfeld contempló una adición a la restricción sobre la cuantificación del momento angular del electrón con una restricción de cuantificación adicional del radio, determinada a través de la fórmula de restricción de cuantificación de Wilson-Sommerfeld, donde esta P es el momento que representa el diferencial de la función de coordenadas genérica, Q y N son números naturales y H es la constante de Planck. Modelo atómico de Rödinger. Se trata del modelo mecánico cuántico del átomo que partía de la ecuación de Rödinger. En 1926, Erwin Schrödinger desarrolló esta ecuación para determinar la probabilidad que existía de encontrar un electrón en un punto determinado de un átomo. Hasta ese momento se consideraba que los electrones solo giraban en órbitas circulares alrededor del núcleo atómico. Schrödinger afirmó que los electrones también podían girar en órbitas elípticas más complejas y calculó los efectos relativistas. Las soluciones a la ecuación de onda de Schrödinger son de una alta complejidad matemática y también se conocen como funciones de onda. La función de onda da solo la probabilidad de encontrar un electrón en un punto dado alrededor del núcleo. El modelo atómico actual fue desarrollado por Schrödinger y Heisenberg basándose en la dualidad de onda-partícula. Diferencias entre los modelos atómicos de Rödinger y el de Bohr. El modelo atómico de Bohr establecía una ruta exacta de cada electrón dentro del átomo. Sin embargo, el modelo mecánico cuántico solo predice las probabilidades de la posición del electrón. Para resolver la ecuación de Rödinger se necesita cuantificar las energías de los electrones. Por otro lado, en el modelo de Bohr estos números cuánticos se asumían sin una base matemática.
El modelo atómico de Rödinger concebía originalmente los electrones como ondas de materia. Así, la ecuación de Rödinger describe la evolución en el tiempo y el espacio de dicha onda material. Este modelo atómico de Rödinger se puede representar como una nube de electrones rodeando el núcleo del átomo. En los puntos en que esta nube es más densa, la probabilidad de encontrar el electrón es mayor. Por lo tanto, este modelo introdujo el concepto de niveles de subenergía. El modelo atómico de Rödinger predice las líneas de emisión espectrales tanto de átomos neutros como de átomos ionizados, la modificación de los niveles energéticos cuando existe un campo magnético o eléctrico. Además, con ciertas modificaciones semi-heurísticas, el modelo explica el enlace químico y la estabilidad de las moléculas. Y bueno, el modelo de Rödinger resulta incompleto en los siguientes aspectos. No tiene en cuenta el spin electrónico. El modelo ignora los efectos relativistas de los electrones rápidos. Y el modelo de Rödinger no explica por qué un electrón en un estado cuántico excitado decae hacia un nivel inferior si existe alguno libre.